Buen día, doctora, compañeros. El equipo integrado por Grajeda Betancourt Aranza Saray, Guerrero Arteaga César Uciel y Hernández Virgen Saúl tiene el placer de presentarles el resumen y explicación del artículo "El expediente clínico debe ser clasificado como confidencial y reservado", por los autores Juana Arellano Mejía y Carlos Augusto Sánchez Morales. Bien, a manera de introducción, entendemos que el acceso a datos personales es un derecho constitucional que va a permitir acceder y reproducir información para la identificación de una persona. En este caso, se debe considerar como confidencial, contenida y/o depositada en una entidad o dependencia de la administración pública. Primeramente, debemos entender que el dato personal se va a entender como cualquier información concerniente a una persona identificada o identificable y que ésta pueda estar contenida en sistemas físicos o automatizados, según la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entendemos que los datos personales son un derecho que corresponde únicamente al titular de los datos. Sin embargo, existen sus excepciones. Estos son en el caso de que exista alguna carta poder que le otorgue le concierna el acceso expreso de los datos a una tercera persona, o en caso de que esta titular no se encuentre dentro de todas sus facultades mentales y requiera acceso a estos datos. En ese caso, la acreditación se podrá lograr a través del vínculo consanguíneo o conyugal. Bien, ahora en cuanto a antecedentes, tenemos que antecedentes en materia de protección a la información, datos personales y lo anteriormente mencionado datan desde el año 1766 en Suecia. Sin embargo, México fue hasta 1977 cuando se incorporó el término legal al artículo sexto constitucional, el cual citando menciona: el derecho a la información será garantizado por el Estado. Posteriormente se creó la Ley Federal para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su reglamento y lineamientos de protección de datos personales. Importante es mencionar que hasta el año 2015 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido diferentes cambios, aunque fueron pocos los que se trataron en materia de protección a la información y datos personales. Esta ha ido cobrando mucha fuerza en los últimos años y como ejemplo podemos tomar en cuenta que los datos personales han sufrido una doble clasificación de información contenida en expedientes clínicos. Esto nos concierne a nosotros, pues nosotros vamos a formar parte de dichos expedientes y muchos de nuestros pacientes pueden solicitar esta información posteriormente a haber sido tratados por nosotros. Bueno, continuando con el tema, vamos a tener que el acceso a los datos personales en las instituciones de salud va a estar íntimamente relacionado con el documento madre de la atención médica, el cual va a ser denominado expediente clínico. Como sabemos, el expediente clínico es un documento médico legal en el cual se van a sentar los aspectos relevantes o indispensables del estado de salud de una persona. Ese estado de salud se refiere tanto al estado físico como mental y se va a sintetizar y expresar lo que es la relación médico-paciente. Como sabemos, en México todo se basa en normas y leyes, y en el caso del expediente clínico no va a ser la excepción. El expediente clínico se va a regir en lo que es la norma oficial mexicana 004 SSA 3 2012 y también en lo que es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Estos dos organismos se van a encargar y tienen la obligación de proteger los datos personales contenidos en expedientes clasificados como confidenciales. Continuando con el tema, de acuerdo a la norma oficial mexicana, el expediente clínico es propiedad de la institución que lo genera y conserva. Sin embargo, la información plasmada en él únicamente corresponde al aportante, es decir, al paciente. Esto generó mucho revuelo, ya que pues las instituciones de salud consideraban el expediente clínico como suyo, ya que pues ellos lo realizaban, pero pues esta norma indica que aunque ellos lo realicen, la información plasmada en él es únicamente del paciente. En el año 2004
la posición de muchos hospitales pues fue como de asombro, ya que ellos no podían creer que algo que tradicionalmente siempre habían manejado como suyo y como inaccesible, que solamente ellos podían tener el acceso a esa información y que ahora pues otra persona pudiera tener acceso a ello, pues no lo, no lo podían creer. En ese entonces, aunque no eran tantos los casos y eran situaciones puntuales y específicas, había hospitales y personal de salud que se negaba a dar acceso a esa información. Por lo tanto, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, INFAI, hoy Instituto Nacional de Acceso a Información Pública y Protección de Datos Personales, INAI, ordenó a distintas instituciones de salud el acceso al expediente. Esto con el fin de que se dejaran de dar los casos en los cuales los hospitales no dieran acceso a esa información. Actualmente, esos casos de que los hospitales ya no quieren dar acceso a la información ha disminuido, ya que en su momento el IFAI creó un criterio que es el criterio 000409 expediente clínico, que dice que por regla general su confidencialidad no es oponible al titular de los datos personales o su representante legal. Quiere decir que aunque ellos hayan creado el expediente clínico, la información contenida en él es del paciente y él o su representante legal, aun con lo anterior mencionado, la posición de un gran número de médicos respecto al acceso al expediente persiste, y esto genera un clima de incomodidad y resistencia para satisfacer el procedimiento del acceso. Todo esto de que se diera acceso a la información del expediente clínico hizo que se analizara las causas del pensamiento para ver en realidad si se podía dar acceso a totalmente toda la información o solamente alguna. Por lo tanto, se hicieron algunas clasificaciones, como lo es la clasificación de que va a haber información confidencial e información reservada. ¿A qué se refiere con información confidencial? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que el derecho a la información será garantizado por el Estado. Toda persona tiene derecho a libre acceso a información. Esto nos indica que por ley toda persona tiene derecho a tener acceso a información que alguna institución pública tenga sobre él. Dado que toda persona tiene derecho a su información, se creó una clasificación que es la confidencial, en la cual algunos datos personales del paciente no pueden ser revelados. Por ejemplo, pone el artículo un ejemplo que dice: Plutarco Calles, con domicilio en Avenida Vasco de Quiroga, Colonia, sección 17, código postal 14020, tiene 29 años y es casado. Aquí tenemos un ejemplo donde se dan datos de Plutarco, quien es una persona físico, y el hecho de identificarlo motiva a que estos datos se consideren personales y por lo tanto confidenciales. Por lo tanto, estos datos no podrán ser revelados. Por último, tenemos la clasificación de lo que es la información reservada. La ley federal, ¿cómo se llamaba? La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece en su artículo 13 que como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona. La bibliografía mencionaba un ejemplo en el caso de que
Llega un paciente y se le está haciendo su historia clínica y el paciente trae todo el cuadro típico de cáncer. El doctor manda a hacer estudios para confirmar su diagnóstico, pero trae su cuadro, su diagnóstico presuncional de cáncer. Por lo tanto, este mismo lo escribe en la historia clínica y queda grabado en el expediente clínico. Y menciona que si el paciente tiene acceso a esta información, pues si él no lo sabe porque el médico sigue realizando estudios pero ya tiene un diagnóstico presuncional de cáncer y el paciente lo ve, esta información, si el paciente la ve, pues puede ser más perjudicial para él, ya que esto va a generar un impacto en el mismo paciente y puede agravar o poner en riesgo su vida. Por lo tanto, se creó ese apartado de información reservada donde únicamente el médico va a poder tener acceso a esta información. Bien, ahora vamos a analizar un poco lo que es el expediente clínico. Vamos a analizar su historia y un poco sobre su definición. Entendemos como expediente clínico a un documento que evidencia la relación médico-paciente y es el eje del quehacer médico. Sin embargo, esta definición puede llegar a ser un poco subjetiva, por lo tanto trataremos de explicarla un poco más a detalle. El expediente clínico es un documento médico legal que es resultado de la entrevista médico-paciente, es decir, la historia clínica. Además, en él se ven plasmados planes de manejo, tratamientos, diagnósticos, ah, pruebas laboratoriales, de imagen, de gabinete, entre otros, así como cartas de consentimiento informado. Cabe recalcar que el expediente clínico es totalmente información personal del paciente y en algunos casos puede llegar a serlo de familiares del mismo. El expediente clínico siempre debe de ir firmado y razonado por el médico a cargo, así como los médicos que se vieron involucrados en las prácticas del paciente. En materia de antecedentes históricos, tenemos que fue en el año 1986 cuando la Secretaría de Salud publicó publicó la norma técnica 52 para la elaboración, integración y uso del expediente clínico, que sin embargo no entró en vigor hasta 7 años después, en el año de 1993, cuando fue publicada la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Sin embargo, años más tarde y después de recibir cierta opinión científica, esta se vio modificada y fue así como nació la norma oficial mexicana 168 SSA1 para el manejo del expediente clínico, con el fin de homogeneizar y sistematizar el manejo del expediente clínico y los registros de los elementos que éste incluye. Sin embargo, como sabemos, esta norma ha sufrido varias modificaciones y actualmente la norma oficial mexicana para el manejo del expediente clínico es la 004 SSA 3 del año 2012. Cabe recalcar que el expediente clínico es un instrumento para la defensa legal del médico, pues en caso de que exista alguna controversia por parte del paciente o los familiares del mismo y quieran mantener alguna, ya sea demanda o algo que pueda perjudicarnos a nosotros, el expediente clínico será nuestra única arma de defensa, pues en este se encuentra plasmado todo el proceso que llevamos con nuestro paciente, lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Por lo tanto, todo lo que hagamos debe de ir plasmado en el expediente, así como saber por qué lo hicimos y en caso de que sea necesario saber y poder defendernos de cualquier demanda o proceso en el que se nos vea involucrados. Por lo tanto, el expediente clínico es de suma importancia y, en mi opinión, lo más importante que debemos de saber hacer como médicos. Bueno, también vamos a manejar lo que es el derecho al acceso del expediente clínico en la Administración Pública Federal. Que esto aquí, para entrar un poco en contexto,
nos dice que según el último informe anual que se maneja pues en este artículo, el cual es del 2015, nos habla de las instituciones que tienen el mayor número de solicitudes de información a datos personales y en especial al expediente clínico. Estos son el IMSS, el ISSSTE, el Instituto Nacional de Cardiología y otras instituciones relacionadas con la salud que manejan pues lo que es el expediente clínico. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental nos dice que el acceso a la información concerniente a datos personales es gratuita, pero estas instituciones han tenido discrepancias, ya que el cumplimiento del acceso al expediente clínico aún genera pues gastos en las instituciones y lo que ellos proponen o argumentan son estas tres opciones que se llevan a cabo, que son cobro por reproducción de material, que pues hasta el momento es imposible de atender, ya que iría en contra de lo que es la Ley Federal de Transparencia en cuanto a que los datos personales siempre tienen que ser de forma gratuita. Lo que ellos proponen es que después de un número mayor a 20 hojas se le empiece a cobrar a la persona que lo está proporcionando. La otra es que la información a entregar sea por un medio magnético, que esto sería pues por un USB. Y la última es que la limitación por autoría de notas clínicas. Bueno, y aquí lo maneja como que estas no se pueden llevar a cabo al existir pues una relación laboral de los posibles autores de las notas clínicas con el Estado. Es por esto que ninguna de las tres situaciones son aplicables a la luz de los ordenamientos legales. Bueno, y por esta razón y con la finalidad de proporcionar alternativas a las instituciones de salud y que se logre atender, por un lado, el cumplimiento de ejercer el derecho y por otro, contar con la posibilidad debidamente fundamentada de limitar el acceso al mismo, se maneja una propuesta en la que haya una doble clasificación del expediente clínico en cuanto a, en cuanto a que se maneje una información confidencial y una información reservada, ya que pues se considera que no es conveniente que los pacientes conozcan todos los elementos e información vertida en el expediente clínico por dos razones. La primera es que la información contenida en el expediente clínico es pues extremadamente sensible y lo segundo es que resulta poco comprensible pues para quienes no tienen un conocimiento médico, o sea, no les va a servir de mucho. Y pues para poner como que más en contexto esto, se maneja pues ejemplos de lo que podría ser una información reservada, que son los casos perinatológicos y obstétricos, información ajena al cónyuge o a terceras personas y pues lo que es salud mental. En los casos perinatológicos u obstétricos, pues estos siempre se manejan en lo que es una historia clínica o en el expediente, pues como ya lo mencionamos, por el dictamen que está en la NOM 004. Y la información ajena al cónyuge, bueno, pues esto lo podemos entender como que es una información que es proporcionada por el paciente al médico, ya que pues se requiere para la atención médica y para poder integrarlo a un diagnóstico, pero que pues puede ser no conocida por el cónyuge o por un tercero y pues esta información es altamente sensible ya que puede revelar información sobre la vida sexual, abortos, enfermedades venéreas, entre otras cosas, que es lo mismo que se maneja en los casos relacionados a salud mental, en los que se involucra pues información de terceros, que podría ser pues de su vida sexual, si ha tenido maltrato infantil, violencia doméstica o consumo de drogas.
Bueno, y como para recapitular, tenemos que en un expediente clínico vamos a tener elementos no concluyentes, por lo que no deberían darse a conocer a los pacientes solo en ciertas situaciones, como que fuera una alta voluntaria o otro tipo de altas. Bueno, ahí sí poder dar la información, pero en dado caso, pues los elementos no concluyentes serían como el diagnóstico y el pronóstico, ya que en este caso se entiende como que son un proceso deliberativo inacabado, pues que se relaciona con la salud o vida de una persona en la que uno o varios médicos participan con notas subjetivas y puede que estas notas llegaran a alterar al paciente en dado caso como que en un diagnóstico diferencial tengamos lo que es un diagnóstico de cáncer, pero realmente aún no se realizan las pruebas pertinentes para dar como diagnóstico definitivo, pero nuestro paciente al tener esta información y ver que uno de sus diagnósticos posibles es cáncer, pues se alteraría psicológicamente. Es en estos casos en los que se, bueno, en los que en este artículo se maneja como que la información no concluyente debería ser una información reservada. Es por esto que se dice que hay que tener una clasificación doble para lo que sería un expediente clínico en lo que se maneje la información confidencial y la información reservada. Y pues ya terminamos, aquí está lo que es nuestra referencia del artículo y para resumir lo expuesto, pues vamos a tener que el acceso al expediente clínico y a la información contenida en el mismo procedería a, pues, decirse en solo ciertas situaciones, pero no debe entregarse ni darse a conocer a terceros a menos que la solicitud sea realizada por una autoridad judicial o ministerial, tomando en consideración que la información contenida en él siempre tendrá que ser de carácter confidencial y que en caso de que se aprobara lo que este artículo nos dice, cambiaría también a lo que es información reservada. Y bueno, ya aquí se encuentra la referencia de nuestro artículo, que como resumen de lo expuesto, podemos rescatar que tenemos el acceso al expediente clínico y la información contenida en el mismo procedería, salvo las excepciones expuestas, no debe entregarse ni darse a conocer a terceros a menos que la solicitud sea realizada por una autoridad judicial o ministerial, tomando en consideración que la información contenida en él siempre tendrá el carácter de confidencial y de reservado si es que se llegara a cambiar como lo propone este artículo.